Pathworking 1. La palabra pathworking se compone de passive working, así que se podría traducir como trabajo de sendero o trabajando en el sendero. Muchas personas sustituyen esta palabra por meditación, pero a mi entender esto da lugar a confusiones, y aunque realmente el pathworking es una forma de meditar, este término se refiere a una técnica muy concreta. Los pathworkings son meditaciones guiadas hasta cierto punto, ya que en un determinado momento se deja de guiar a la persona para que acontezca el verdadero trabajo. Lo primero que se tiene que considerar es a dónde queremos que el sendero nos lleve, hasta una divinidad, un reino elemental, un momento de nuestra vida que necesitamos comprender, una vida pasada. El segundo punto es el por qué, y como los seres humanos somos imperfectos, es necesario poner guardianes en nuestros pathworkings que nos cuestionen el motivo de nuestro viaje y nos den acceso o no a la experiencia según nuestras verdaderas necesidades. Como todas las meditaciones guiadas se empieza por buscar un lugar cómodo, tener tiempo suficiente para realizar esta práctica, evitar todo tipo de interrupciones que puedan sacarnos súbitamente del pathworking, tener la habitación a una temperatura adecuada. A partir de aquí los pasos son los siguientes. 1. Buscar una postura cómoda que nos permita estar así durante tanto tiempo como sea necesario. Las más comunes son sentados en el suelo en semiloto, o en una silla en la posición egipcia, o echados sobre el suelo como en los viajes chamánicos. Debe ser una postura que no nos permita dormirnos y tampoco estar incómodos. 2. Ahora procedemos a escuchar nuestra respiración, el aire entrando y saliendo de nuestros pulmones, nuestros latidos del corazón. Esta escucha nos centra y nos relaja. 3. Para entrar en una relajación profunda podemos relajar nuestro cuerpo por secciones, empezando por los dedos de los pies e ir ascendiendo lentamente, dejando una respiración de margen entre una parte del cuerpo y otra para deshacernos de las tensiones. 4. Cuando la persona se siente totalmente relajada, visualiza una puerta delante de sí misma. Esta es la puerta que nos separa de nuestros misterios internos. Miramos la puerta y anotamos mentalmente cómo es, qué forma tiene, sus colores, si vemos algún símbolo grabado, el material con que está hecha. 5. Cuando nos sintamos listos, abrimos la puerta, la cruzamos y la cerramos detrás de nosotros. 6. Ahora nos encontramos en un sendero. Al igual que con la puerta observamos el paisaje, el clima, la estación del año, si hay animales, si es de día o de noche, a qué huele el aire, si tenemos frío o calor, si oímos algún sonido. Y una vez recopilada esta información avanzamos por el camino en busca de la siguiente puerta y el guardián que la custodia. Este es un tramo de transición con el que vamos penetrando en un estado más profundo de nuestro ser, y al mismo tiempo ponemos en marcha todos nuestros sentidos para tener una experiencia más completa, es un despertar en el otro lado. Una vez delante de la puerta pedimos permiso al guardián o guardiana para entrar en sus dominios. Esperamos su aprobación, aunque como ya se ha dicho antes puede que nos sea denegado el acceso, o que nos conteste retándonos con una pregunta o cualquier cosa. Si se nos deniega el paso podemos preguntar el motivo y dar marcha atrás paso a paso, o sea, volver por el sendero, cruzar la puerta, cerrar detrás nuestro y volver al momento presente abriendo los ojos y desperezando el cuerpo. 7. Si se nos permite el acceso, podemos pedirle al guardián que también nos haga de guía. De nuevo puede acceder o no a nuestra petición según necesitemos ayuda o debamos afrontar la experiencia solos, o quizá nos diga que dentro ya habrá alguien que nos hará de guía. Según cuál sea el sendero de quien practique el pathworking, puede que ya tenga un animal, una divinidad u otro ser que le haga de guía. Aquí empieza el trabajo propiamente dicho, porque la meditación deja de ser guiada. Es el momento de entregarse a la experiencia y confiar. 8. Una vez acabada la experiencia, es importante volver sobre nuestros pasos, poco a poco y sin precipitarse. Salimos de esta escena donde hemos vivido la experiencia, le damos las gracias al guardián y nos despedimos de él. Volvemos por el camino que nos lleva hasta la primera puerta, la observamos por este lado, la cruzamos y la cerramos detrás de nosotros. Volvemos al momento presente sin prisas, abriendo los ojos y estirando nuestro cuerpo. Un último paso, anotar todo lo vivo antes de que se desvanezca como un sueño. No tenemos por qué entender todo lo que nos ha sucedido en un pathworking inmediatamente después de la experiencia, habrá cosas que quizá ni logramos entender a nivel mental. Esta es la magia de los trabajos de sendero, que pueden cambiarnos y transformarnos profundamente, más allá de nuestra comprensión. El pathworking en mi camino espiritual se utiliza básicamente para explorar los diferentes reinos cosmológicos y para contactar con las divinidades en Sabbat y Esbat si no se puede realizar la asunción divina. A medida que se practica todo se vuelve más nítido, más familiar, más querido. No todas las experiencias son agradables, y a menudo las más chocantes son las que están más cargadas de significado. Durante los pathworking suceden misterios internos,
Vivencias que nos transforman y que por mucho que se expliquen las palabras no alcanzan a describir. Hay muchas maneras de realizar un patchworking, y muchas variaciones según el camino espiritual de cada persona. He aportado una forma que me parece bastante sencilla y adaptable a la senda de cada cual, un modelo para que cada uno lo adapte a sus necesidades. Patchworking allows fundamentos y procesos, terminología 1 agosto, 2019 6 minutos. Hace muchos años, cuando se hacía magia sin pensar en boutades como que pudiese haber magia masculina o femenina como ahora está tan de moda, ya existía el concepto de patchworking. No es una técnica nueva, aunque mucha gente parece pensarlo. La primera vez que me lo explicaron el significado era distinto a lo que es hoy en día, pero es lógico que los conceptos y sus aplicaciones cambien con el tiempo, sin embargo toda técnica tiene un límite. En esa época que parece ser tan remota pero en realidad está a la vuelta de la esquina del tiempo, el patchworking era una técnica de visualización bastante similar a lo que se hace ahora que se aplicaba al trabajo con los senderos del árbol de la vida. Pero claro, una técnica es una técnica y no es algo que se pueda delimitar en exclusiva a un solo ámbito. El patchworking no deja de ser una técnica basada en la visualización. ¿Cuál es la diferencia? Pues dicho así de forma rápida y sin entrar en grandes disquisiciones, si es visualización guiada vas visualizando una historia recorrido que se te describe, y si es creativa lo que haces es dejar que esa historia recorrido se desarrolle por sí misma a partir de un detonante mental. El siglo pasado los grandes clásicos a este respecto eran los libros de Dolores Ashcroft Novicky, Highways of the Mind, donde se explicaba cómo crear patchworkings y traía algunos ya hechos, Initiates Book of Patchworking, A Bridge of Dreams, que estaba lleno de patchworkings guiados. Hoy en día hay una gran cantidad de libros sobre patchworking y no voy a recomendar ninguno, es una técnica tan sencilla que las cuestiones básicas estoy seguro que vienen bien explicadas en prácticamente cualquiera de ellos. Personalmente no soy muy amigo de las visualizaciones guiadas, las considero válidas para introducir a la persona en la simbología de aquello en lo que está trabajando, pero en el fondo no deja de ser como cuando te cuentan un cuento. Y si no tienes conocimiento sobre la simbología que se usa ni siquiera es un cuento entretenido. Personalmente, estoy usando mucho la palabra, personalmente, porque hay mucha gente que, pese a ser muy lista o eso creen no acaban de darse cuenta que lo que doy en el blog son mis opiniones y, por lo tanto, si no quieren leerlas no tienen más que cerrar la pestaña del navegador en lugar de quejarse de que lo que han leído no les gusta, pues eso, personalmente, creo que la visualización guiada solo debe llegar hasta un cierto punto del trabajo de patchworking. Es útil para llevar la mente por un tránsito en el que los símbolos utilizados contribuyan a un estado mental concreto, pero después es mejor dejar que la mente siga su propio camino. Se puede llevar la guía hasta un portal, una cueva, una carta del tarot, una caja, un símbolo, la entrada de un bosque, etcétera, y que la mente siga a partir de ahí. Debemos tener en cuenta que como hayamos llegado hasta ese lugar símbolo condicionará la experiencia posterior. Obviamente no es lo mismo llegar a través de un sendero oscuro, tenebroso y lleno de peligros y símbolos oscuros que cabalgando en un pony unicornio arcoiris mientras las ardillitas nos saludan al pasar y nos dicen cuánto nos aman porque somos parte de la madre tierra como ellas. No, la mente se va predisponiendo para ciertas cosas. Antes de pasar a otra cosa, debo decir que a mí no me convence tampoco lo de memorizar las partes de visualización guiada salvo que sean muy sencillas. Prefiero grabarlas para después escucharlas cuando tenga que realizar el trabajo. Si la visualización es algo sencillo no pasa nada, pero si es compleja parte de la mente siempre está preocupada por si hay algo que uno se está olvidando o está haciendo en el orden inadecuado. Y eso mata la experiencia. Además, hoy en día no es tan complicado grabarlas y escucharlas, puedes hacerlo con el teléfono móvil sin ir más lejos y, si tengo tiempo les pongo música ad hoc y efectos de sonido que ayudan en la experiencia. El uso básico de detonantes mentales tampoco es una técnica complicada, nos imaginamos llegar a un sitio concreto, portal, cueva, bosque, puerta, pasadizo de energía, corazoncito desplegado por las ardillas, o el símbolo a explorar, lo atravesamos y dejamos que nuestro subconsciente trabaje. Esa es la técnica básica. ¿Cuáles son los inconvenientes de todo esto? Que tenemos que tener la mente en un estado adecuado. ¿Qué estamos trabajando con nuestra mente? ¿Cómo llevamos la mente a un estado adecuado? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el patchworking debe realizarse en un estado mental meditativo. No vale de nada ponerse a realizar un patchworking mientras tienes la cabeza llena de otras cosas, porque van a interferir en la experiencia. Aprende a meditar y tendrás mucho camino ganado de cara a trabajar con patchworking. Lo segundo a tener en cuenta es que tenemos que enseñar a nuestra mente a que ciertas cosas son un preludio de un trabajo interno y así nuestro propio inconsciente nos ayudará a entrar en el estado adecuado. En realidad esto es relativamente sencillo.
lo más común y útil es tener lo que se suele llamar el lugar seguro. Ese lugar seguro cumple con dos funciones: 1, servir como cámara de descompresión para nuestra mente, y 2, ofrecernos una seguridad en nuestra experiencia. ¿Qué es el lugar seguro? Un sitio, creado por nosotros, que nos sirve como campamento base para nuestra experiencia. Es un sitio que creamos que nos servirá de entrada y salida de la experiencia del patchworking. Podemos crearlo como queramos: una torre, un claro del bosque con un círculo de piedras tipo Stonehenge, una casita en el campo, una instalación paramilitar. Lo que queramos. ¿Debemos crear ese sitio a conciencia? ¿Tiene habitaciones? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Qué hay en cada una de ellas? ¿Por dónde vamos a expandirlo en un futuro? Si vamos a realizar trabajos con símbolos, podemos, por ejemplo, crear una habitación en la que haya una puerta en la que vayan a aparecer los símbolos y que al cruzarla entremos en el símbolo que se muestra en la puerta. Siendo conscientes de que nada de lo que nuestra imaginación nos muestre puede acceder a nuestro lugar seguro, dispondremos de un sitio por el que acceder y regresar de los patchworkings, y, además, mientras entramos en el lugar seguro, nuestra mente ya sabe que vamos a hacer algo que requiere de un estado especial, lo cual, unido al estado meditativo inicial que deberíamos alcanzar antes de dirigirnos al lugar seguro, hará la experiencia más fácil y de mejor calidad. Ojo, esto es importante: el patchworking, de por sí, no es trabajar en el astral. Con el patchworking estamos trabajando con nuestra mente, a una profundidad mayor o menor, pero con nuestra mente. ¿Qué significa esto? Pues que si según cruzas el portal de las ardillas se te aparece la divinidad, te da tu nombre mágico y te dice que te ama mucho, lo que realmente ocurre es que te estás haciendo una paja mental de cuidado y tu subconsciente te dice que tienes una necesidad urgente de cariño. Con el patchworking hacemos algo muy importante: introducir símbolos en nuestra mente y observar cómo reacciona nuestro subconsciente y qué mensajes nos revela a cambio de nuestro trabajo. Esos mensajes son importantes, nos hablan de nosotras /s, de nuestras verdaderas necesidades espirituales y mágicas, de nuestras aspiraciones, de nuestras debilidades y fuerzas. Cosas, todas ellas, que son imprescindibles para nuestro desarrollo mágico. Pero son experiencias subjetivas y no debemos confundir lo subjetivo con los mensajes externos. ¿Se puede acceder al astral mediante técnicas de patchworking? La respuesta es que se pueden usar las técnicas de patchworking como primer paso para acceder al astral. ¿Puedo recibir mensajes de entidades a través del patchworking? La respuesta es que puedes usar las técnicas de patchworking como herramienta para completar el paso de comunicación, pero requerirá otras herramientas como haber invocado la energía de la entidad en tu interior, haberla evocado, etc. Y nada más por hoy. Que tu viaje sea largo y extraño. A la USLEL Introducción al Patchworking y tipos, funcionamiento e inconvenientes. Tipos de patchworking. Todas las escuelas esotéricas emplean en mayor o menor grado las visualizaciones. Esto ha dado lugar a que la palabra patchworking haya acabado definiendo prácticas de tipología variada, la más común de las cuales parece ser las visualizaciones grupales prediseñadas. Ferdinand Hodler. El tipo de patchworking del que aquí hablaremos consiste en una serie de técnicas de visualización mágica. Entendemos por visualización la habilidad de recrear de un modo intenso en nuestra imaginación nuestras percepciones sensoriales, imágenes, sonidos, olores, tacto, volúmenes, orientación espacial. Se trata también de una herramienta de exploración y trabajo personal progresivo, con la que se crean o se accede a estructuras y entidades permanentes o transitorias, personales e impersonales, en el llamado plano astral. Aunque existen maneras mucho más complicadas de explicarlo, en palabras de Gary Knight, el mundo astral es el mundo de la imaginación, y donde se hace la mayor parte del trabajo mágico tal como se entiende el término generalmente. Hablando estrictamente, hay dos tipos de autoproyección, astral y etérica. La segunda, en la que uno viaja en el etérico y ve el plano físico o su contraparte etérica, y la primera cuando uno se proyecta en su cuerpo imaginativo y se percata del plano astral objetivo. Algunas personas consideran que la proyección etérica es más válida o más real que la astral. En cualquier caso, la proyección debería ser considerada un medio, no un fin en sí mismo. Funcionamiento del patchworking. Es frecuente menospreciar la imaginación, asociándola con la falta de veracidad. Cuando empezamos a trabajar con patchworking, nos damos cuenta que estamos accediendo a otro nivel de realidad, no regido por las habituales características del plano físico, formado a su vez por distintos ámbitos de fronteras permeables. Así, uno puede empezar a trabajar aspectos conocidos de su personalidad, y de ahí pasar a descubrir aspectos ocultos de sí mismo, pero puede igualmente acabar topándose voluntaria o involuntariamente con algo que no es ya una parte de sí, adentrándose en un terreno común con otras personas,
o accediendo a la información de una suerte de territorio colectivo. Los elementos implicados en este proceso reciben diversos nombres en función de la escuela de conocimiento a la que uno esté asociado, pero son comúnmente conocidos como los tres yous: yo intermedio, yo inferior y yo superior. En el trabajo mágico, el yo intermedio escoge un propósito determinado y lo comunica al yo inferior para que procese esta información, la cargue y la canalice hacia el yo superior. Este, a su vez, tomaría la carga para manifestar el resultado deseado en el mundo del yo intermedio. El yo inferior se encarga de la emoción, la memoria y la sensación, la intuición y los instintos y, por si fuera poco, es un poderoso generador de energía psíquica, así como el intermediario entre la conciencia y cualquier cosa que pueda quedar por encima de ella. Cuando empleamos la visualización intensa, nuestra conciencia se adentra en el mundo propio del yo inferior. Por supuesto, estas líneas no son más que un intento de explicar cómo puede ser que la imaginación aplicada funcione. Se podrían probar otras, o dejarlo correr, porque lo único que cuenta al final es la experiencia personal. Algunos inconvenientes. Ferdinand Hodler, sin embargo, también existen algunos inconvenientes. El primero de ellos es la incertidumbre, el no saber si sentido común y ser prácticos. La información recabada es algo veraz o solo imaginación. En este caso siempre es mejor emplear la información que recibimos en estas exploraciones. No siempre es válida, en no pocas ocasiones, sobre todo al empezar, nuestra conciencia boicotea la labor, interfiriendo nuestra percepción con sus dudas, sus temores o sus deseos. En un mundo en el que todo puede tomar la forma, actuar y pronunciar las palabras que uno desee, no es precisamente más fácil ser honesto con uno mismo, pero sí necesario. Puede requerir cierta paciencia aprender a identificar lo que es información, y lo que no es más que verborrea de una conciencia impertinente. Otro de los efectos negativos que el trabajo con pathwalking puede tener es potenciar tendencias evasivas, o bien alimentar fantasmas y obsesiones personales. A medida que avanzamos en el trabajo, podemos entrar en contacto con los inconvenientes derivados de no estar precisamente solos en el vasto universo. Una vez hemos cruzado las fronteras de lo estrictamente personal, podemos conocer los peligros que acechan en un nivel de existencia que tiene sus guerras y sus trampas, sus predadores y sus presas. Pero subrayamos, como cualquier otro. Lo único que se puede añadir en este punto es que no tiene por qué pasar nada si avanzamos poco a poco, afianzando cada paso. Introducción al Pathworking 2. ¿Cómo empezar? Ferdinand Hodler. Entre las ventajas del Pathworking se incluye el poder prescindir de apoyos físicos tales como herramientas, atuendos y ambientación especial. Solo es necesario saber relajarnos y estar seguros de que no va a haber interrupciones mientras se realice el trabajo. Resulta mucho más fácil realizar visualizaciones complejas que tratar de retener en la mente la visión de una figura geométrica simple. Se puede practicar en primer lugar el recuerdo del camino que hacemos 4 veces al día para ir y volver del trabajo, o un momento, a poder ser bueno, de esos que parece que fue ayer. Tal vez aparezcan variaciones sutiles, o las imágenes no sean del todo nítidas, pero uno puede entretenerse y concentrarse en ello sin que la preocupación de no estar haciéndolo bien le atosigue. En segundo lugar, es necesario aprender a prestar atención a la información que los sentidos nos brindan a diario, atendiendo a todo aquello que usualmente pasa desapercibido. Cómo huelen las cosas, cómo cae la luz y la sombra sobre ellas, qué movimiento tienen, cuál es su tacto, su volumen, etc. La información que se consigue almacenar es el material con el que uno construye un universo particular, y las primeras coordenadas para moverse cómodamente por él. El recuerdo de los sueños nos da información sobre percepciones a las que no accedemos normalmente en la vigilia, como vuelos y caídas, otras velocidades y potencia de movimientos, etc. Asimismo, para poner en práctica la capacidad de revivir estas percepciones puede ser útil recurrir a la lectura sugestiva. Independientemente de la historia narrada, existen lecturas que evocan en la mente el material recogido por nuestros sentidos. Una vez realizadas las pruebas pertinentes, pasamos a estructurar el viaje. Dependiendo de lo que planeemos hacer en él, necesitaremos más o menos tiempo, pero en la mayoría de ocasiones serán salidas breves, y no excederán los 30 minutos. Al principio puede costar más entrar de lleno y no estar abriendo los ojos a cada rato. Cuando se consigue estar realmente implicado en la tarea pueden producirse desfases temporales. Tras encontrar la postura adecuada, nos relajamos y cerramos los ojos. Podemos usar una cinta, pero tratar de cubrirlos con el brazo suele resultar incómodo. Con práctica, uno puede salir de viaje en cualquier postura y situación, sin necesidad siquiera de cerrar los ojos. Si creemos que podemos quedarnos dormidos, en vez de tendernos podemos realizar el ejercicio sentados. No ocurre nada terrible al quedarse dormido, sencillamente, dejar el ejercicio a medias puede crear un sentimiento de insatisfacción o desconfianza hacia la propia capacidad.
A estos preparativos se pueden añadir otros adicionales, dependiendo de nuestras necesidades y gustos, o del tipo de trabajo que vamos a realizar el círculo mágico o cualquier práctica de protección, centrado y conexión tipo enraizamiento, torre de luz, etc. o escoger unos gestos, palabras o signos de apertura y cierre de la práctica. El modo de entrar al territorio de la visualización varía igualmente de un practicante a otro. Uno puede imaginar que sale de su cuerpo y se va por la puerta o el balcón de su casa, y va alejándose de lo cotidiano hacia otro nivel de realidad. Otra persona imaginará que se encuentra directamente delante de un umbral, o que una niebla densa cubre la habitación en la que se encuentra y que, cuando ésta se disipa, la persona ya está en el otro mundo. Al principio podemos ensayar varios modos de acceder, en busca del que nos resulte más cómodo, luego es mejor que elijamos uno para emplearlo regularmente, con el fin de crear una pauta o automatismo. El regreso se efectuará por el mismo camino. El punto de partida Ferdinand Hodler. La diferencia entre el patchworking y las visualizaciones inconexas es la capacidad de dar una estructura al trabajo, alineando y acumulando nuestras experiencias y logrando que éstas se relacionen y refuercen entre sí. Cuando trabajemos con patchworking debemos llevar un diario, y en ocasiones será también conveniente trazar mapas del territorio que vamos descubriendo. El resultado de las prácticas de patchworking debe ser más que la suma de las diferentes visualizaciones realizadas. Es posible que en las primeras prácticas se cometan varios errores, y se sientan tentaciones de empezar de nuevo, desde cero, pero con la práctica constante se acaba encontrando una línea coherente a seguir, equilibrando o superando ese saldo desfavorable, sin necesidad de dar marcha atrás. Se trata de un proceso natural, descubrir aquello que importa y dejar que prevalezca. Las primeras prácticas de patchworking se centran en llegar al otro mundo, regresar sin complicaciones y automatizar este proceso. El primer paisaje al que accedemos es un punto intermedio en nuestro viaje, que nos servirá de campo de pruebas respecto a nuestras habilidades de visualización básicas. Más adelante, será también en este punto donde haremos los ejercicios necesarios con el fin de soltar posibles lastres emocionales o mentales que pudieran distorsionar el trabajo que viene a continuación. Estos ejercicios pueden ser la visualización de una luz intensa que recorre nuestro cuerpo y nos limpia, un estanque para un baño purificador, etc. Una vez hayamos dominado estas habilidades, daremos el siguiente paso, el encuentro del lugar seguro. Introducción al patchworking 3, el lugar seguro, exploración y encuentros. El lugar seguro. Para encontrar el lugar seguro, exploraremos el punto intermedio, hasta encontrar un umbral. Este puede adoptar muchas formas, una puerta, un megalito, un agujero, etc. Después de cruzar esta entrada accedemos a un nuevo paisaje, en el que encontraremos o bien una construcción hecha, o bien un buen terreno para construir. El lugar seguro va a ser nuestra fortaleza, nuestro templo, nuestro centro de trabajo y nuestro punto de partida en las exploraciones. Este lugar, así como su entorno, dirá mucho de la persona a la que pertenece. Puede ser una pequeña cabaña o un torreón, una gruta o cualquier construcción susceptible de convertirse en un hogar. Si vamos a ocupar uno deshabitado, habrá que asegurarse de que esté realmente deshabitado. Se pueden probar varios antes de quedarse con uno, pero luego es necesario serle fiel.